Muy buenas noches, Gerardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Elisa. Pues qué manera de expresar, pero son asuntos muy serios, ¿no? Y de pronto hay quienes se enojan muchísimo con el gobierno actual y que pronostican temas complicados. Por lo pronto, el objetivo y a lo que se dedica el Banco de México se está cumpliendo. Gerardo, por ahí vi que lanzabas algunos tuits al respecto de cómo va el tema de la inflación. Empecemos por ahí. Así es, el tema de la inflación, recordemos que el Banco de México tiene como mandato principal el control de precios, el preservar el poder de compra de la moneda, y en ese sentido ese es el mandato principal. Tenemos una meta permanente muy específica de inflación de 3% al año, con un rango de variabilidad de entre 2 y 4, o sea, más o menos un punto porcentual, pues para acomodar algunos posibles choques, ajustes, etcétera. Los últimos 2 años, como quizá los mexicanos recordarán o sabrán, la inflación estuvo por encima de 4%, el año antepasado estuvo por arriba de 6%, el año pasado por arriba de 4%, pero ya este año, enero y febrero, febrero y marzo, se logró que estuviera dentro del rango permitido, es decir, abajo de 4%, lejos todavía del objetivo final, que es 3%, pero al menos ya dentro de ese rango. En abril, sin embargo, ocurrió un ligero aumento que consideramos transitorio, y el abril cerramos en 4.41% de inflación, pero se considera que es transitorio y esperamos que a lo largo de los siguientes meses la inflación vaya convergiendo hacia la meta que tiene establecido el Banco de México. ¿Esas metas las ves viables, concretas, o se tendrán que ir ajustando también conforme el tiempo pase? Bueno, en general se van haciendo revisiones periódicas y se van haciendo ajustes a las estimaciones. Nosotros, por ejemplo, en el último informe trimestral, el que publicó el Banco de México en febrero de este año, publicó una estimación de cómo evolucionaría la inflación, de tal manera que hacia finales de año tenía programado que la inflación terminase en 3.4%. Eso se hacen revisiones en función de lo que va ocurriendo, ¿no? En función de lo que pasa en la economía internacional, en la economía nacional, cómo se va viendo la dinámica de los precios, y se van haciendo ajustes periódicos, pero esperamos que todo indica hasta ahora que estaremos, insisto, al menos este año, si no dentro del objetivo de inflación, dentro del objetivo específico de 3%, al menos dentro del rango de variabilidad, con miras a que hacia el 2020 ya logremos alcanzar la meta que tiene establecido el Banco de México. ¿A 2020 sería esta meta del 3%? Así es. ¿Qué te preocupa? Bueno, respecto a la inflación es cumplir con el mandato principal. Hasta ahora vamos bien. ¿Hay algo en particular que tú digas, algún nubarrón que pueda cambiar esta cifra? Déjame decir una cosa que mencioné en las tweets que comentaste al principio, porque una cosa importante es que durante los 4 meses que van de este año, cuando uno ve la inflación acumulada nada más en lo que va de este año, es decir, de diciembre a abril, la inflación que tuvimos fue de 0.5%, o sea, la mitad de 1%, que es bastante bajo, y de hecho lo que yo mencionaba en mi tuit era que esta cifra es la segunda más baja para ese mismo periodo de todo lo que va del siglo. Entonces, me parece que hay, digamos, vamos bien, esperamos que esta tendencia continúe y logremos alcanzar la meta. Ahora, desde esa perspectiva, pues insisto, me preocupa que la incertidumbre que hay en la economía mundial, la incertidumbre sobre, por ejemplo, la cuestión comercial de China, Estados Unidos, la aprobación que sigue pendiente del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Muy pegados, ¿no?, al tema de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es muy importante para nosotros, y lo que pase ahí nos afecta o nos beneficia según sea el caso. Entonces, hay estos factores internacionales que son preocupantes. De los factores domésticos hay otros factores preocupantes. Posiblemente el más preocupante para todo el mundo es la situación de Pemex y su mantener el grado de inversión. Digamos, esos son los factores de riesgo que uno ve en términos que pueden afectar tanto a la volatilidad en los mercados financieros, por lo tanto pueden afectar, por ejemplo, el tipo de cambio, y por lo tanto pueden terminar eventualmente impactando a la inflación. Entonces, en ese sentido, eso me preocupa. Por otro lado, tenemos un tema que, si bien no es el mandato del Banco de México, que es la actividad económica, pues tampoco se puede omitir en el análisis lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo en la actividad económica, que eso pues es preocupante en su dimensión, es una desaceleración de la actividad económica pues más o menos importante que se vio en el primer trimestre de este año. Recordemos que la cifra oportuna, preliminar todavía, de la actividad económica fue de una caída en la actividad económica pequeña, 0.2%, que se puede revisar
posiblemente en los próximos días, pero es un indicador de que la actividad económica se aceleró a finales del año pasado y a principios de este trimestre. Entonces, eso también es preocupante desde esa perspectiva de la actividad económica, el empleo, etcétera, aunque insisto, pues claramente no es parte del mandato del Banco de México, pero lo vamos monitoreando como parte de la actividad económica y de las variables que seguimos con mucho cuidado y atención. Bueno, y además eres experto en estos temas de economía y en muchos otros más, Gerardo, y pues a reserva de poder tener una larga charla contigo, ¿verdad? Siempre en este espacio y dependiendo de cómo van pintando estos temas nacionales e internacionales, me gustaría que nos dieras tu perspectiva, tu visión sobre este tema económico y sobre lo que sucede y lo que ha sido noticia en estas últimas horas, que tiene que ver con la renuncia de Germán Martínez, con lo que indicó que no le está pareciendo realiza la Secretaría de Hacienda. Ya decían por ahí, es una cuestión también administrativa, pero te decía hace un momento fuera del aire, pues la libraste. La libraste, Gerardo, tú ibas a estar ahí. Tú eras ahí como subsecretario de Hacienda y justamente en estos temas. Y en la parte de egresos. En la parte de egresos. ¿Qué te parece? Y me gustaría tu análisis, que creo que eres una voz importante de ser escuchada. Bueno, yo no me gustaría meterme mucho en esos temas por razones. Pienso que la autonomía debe ir del Banco de México, es autónomo y exige respeto a su autonomía y debe ir en ambas partes. No, entiendo, pero voy a opinar una cosa, porque sí es importante. Lo que se pueda. No, yo creo que una cosa que es importante entender es, entiendo que esta administración está haciendo un esfuerzo fiscal importante, ha señalado reiteradamente los temas de austeridad, de raciocinio en el ejercicio del gasto público, etcétera. Pero siempre es importante que eso no afecte el trabajo sustantivo de las distintas áreas del gobierno federal. Y yo creo que, digamos, se puede llevar a cabo un ajuste en el gasto público. De hecho, fue parte de mi labor durante el proceso de transición, fue elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos, y siempre en ese proceso una cosa que hicimos muy cuidadosamente fue elaborar y diagnosticar con mucho cuidado qué sí se podía ajustar, qué no se podía ajustar, porque no se trataba de hacer un ajuste a rajatabla. Entonces, ¿pero digamos, se ha hecho? No sé, y por eso donde no me quisiera yo hacer un juicio de valor sobre si cómo está ya implementándose. No, a mí lo que sí me parece importante es que deba ocurrir cualquier ajuste que se dé. Me parece bien, me parece muy razonable y deseable, de hecho, que haya este tipo de austeridad en el gasto público, de buen uso de los recursos públicos, pongámoslo en estos términos, pero siempre y cuando no se afecten las áreas sustantivas. Y por supuesto en el tema de la salud con mayor razón, ¿no? Digamos, pero aún así hay otras áreas del gobierno donde no necesariamente la salud, donde también es importante garantizar que dentro del proceso y el marco de austeridad, pues que no se afecten su funcionamiento, porque son cosas que son importantes pues para el buen funcionamiento del país. Entonces, eso es, digamos, lo único que yo creo que podría decir al respecto. No me consta cómo está ocurriendo la implementación de la política fiscal, insisto, no quisiera hacer un juicio de valor al respecto, pero sí es importante en todo caso tener presente, lo tuve yo presente cuando elaboramos el anteproyecto de presupuesto, tratar de evitar justamente que ocurriera la afectación a áreas sustantivas. Y creo que en ese sentido, al menos lo que yo dejé preparado previo a que me fuese propuesto para ocupar el puesto que ahora ocupo, hasta ahí yo me siento satisfecho de lo que dejamos. Fue parecido a lo que se aprobó, fue ligeramente distinto porque, como se sabe, pues lo termina aprobando el Congreso de la Unión, entonces pasa por un proceso de revisión, pero el grueso de lo que nosotros planteamos en ese momento cumplía a cabalidad con la idea de respetar el cumplimiento de los trabajos sustantivos de las distintas áreas del gobierno federal. ¿Y contento en el Banco de México? Muy contento, es una gran institución, es un área de, como lo dije desde el día que me nombraron, es un área en la que casi todos los economistas y seguramente todos los macroeconomistas nos gustaría trabajar, y yo en ese sentido estoy muy contento de trabajar en un puesto de subgobernador. Además tiene muchas responsabilidades, es un honor, y el Banco de México me ha tratado muy bien, insisto, es una gran institución con mucha importancia para el desarrollo nacional también, y en ese sentido estoy muy contento, muy a gusto. Gerardo Esquivel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Elisa. Esta es, por cierto, mi primera entrevista como subgobernador, así es que muchas gracias por la invitación. La madrina. Y el padrino aquí del noticiario también, que estamos arrancando estas nuevas etapas en Milenio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elisa. Una pausa y volvemos.